Versículo 5. And I need a little more monitor here. Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. We have been studying the subject of holiness for the last several weeks. Hemos estado estudiando el tema de la santidad las últimas semanas. I began by teaching you what holiness is, Empecé diciéndoles qué es la santidad, how the scriptures define holiness. cómo la escritura define la santidad. We looked at the holiness of God. Vimos la santidad de Dios. We serve a holy God. Servimos a un Dios santo. We realize that holiness is not an option to the child of God. Nos dimos cuenta que la santidad no es una opción para un hijo de That God Dios. expects us to live a holy life. Que Dios espera que vivamos una vida en santidad. We talked about a change of kingdoms. Hablamos del cambio de reinos. That when you were born again, Que cuando naces de nuevo, you left the kingdom of darkness dejas el reino de las tinieblas and you were translated into the kingdom of light. y eres transferido al reino de la And that luz. now you are a child of God. Porque ahora eres hijo de Dios. We talked about the battle that each of us face to live holy. Hablamos de la batalla que cada uno de nosotros se It's enfrenta a en vivir en constant battle santidad. that we all Es face. una batalla constante que todos We enfrentamos. talked about why God has given us the Holy Spirit Hablamos del por qué Dios nos da el Espíritu and Santo the Spirit's role in our life. y el papel del Espíritu Santo en And then nuestras we vidas. talked about obedience. Y hablamos de la obediencia. But today I want to talk about the subject of putting sin to death. Pero hoy quiero hablarles acerca de hacer morir al So pecado. let's pray. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I pray that you would anoint me to speak as an oracle of God. te pido que me unjas para hablar como un oráculo Open our de eyes Dios. to see Abre nuestros and our ojos al ears ver, to hear, nuestros oídos al oír and our hearts to y receive nuestros corazones a what the recibir Spirit would say to the lo church. que el Espíritu dirá a la iglesia. And you may be seated in the name of the Lord. Pueden sentarse en el nombre del Keep your Señor. Bibles open to Colossians 3 and 5 for just a moment. Mantenga su Biblia abierta en And, Colosenses 3:5. I want to read it again, and I want you to just listen carefully to what the Apostle Paul is saying. Quiero leerlo nuevamente y quiero que escuchen cuidadosamente lo que dice el apóstol He Pablo. says, therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. If you study the New Testament Si usted estudia el Nuevo and you Testamento, look from the Gospel of Matthew all the way through the book of Revelation, si va del Evangelio de Mateo hasta el libro de you will Apocalipsis, find that it is our responsibility va a descubrir que es nuestra to responsabilidad live holy lives. vivir una vida en That santidad. God has placed that responsibility upon us. Que Dios ha puesto esa responsabilidad en nosotros. That we have a requirement to live holy lives. Que tenemos el requisito de vivir vida en So if santidad. holiness is to be achieved in our Así lives, que si la santidad es algo que debemos alcanzar there en is nuestras something you and vidas, I need to do. es algo que tú y yo debemos hacer. Somebody say amen. Alguien dígame. God has already done his part. Dios ya ha hecho su parte. He has broken the dominion of sin in your life Él ha roto el dominio del pecado through en su his vida. death at Calvary. Por su muerte en el He has Calvario. broken sin's dominion in our lives. Él ha roto el dominio That del pecado en if we nuestras are vidas. a child of God, Si somos hijos de if Dios, we have been born again of water and of spirit, si hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, sin no longer has dominion over our lives. el pecado ya no tiene dominio It en no nuestras longer vidas. has control over our lives. Ya no tiene control en nuestras That vidas. we now have the ability to overcome sin. Ahora tenemos la habilidad de vencer el pecado. God has given us forgiveness of our sins. Dios nos ha dado perdón de nuestros We have been pecados. washed in the blood of Jesus Hemos Christ. sido lavados en la sangre de Our sins have Jesucristo. been thrown as far as the east is from the west. Nuestros pecados han sido tirados muy And lejos. God remembers them no more. Y Dios no
los recuerda. He has now given us his Spirit, Él nos ha dado su espíritu, which the Bible says is the earnest of our inheritance. que la Biblia dice que es nuestra herencia. And the purpose of having the Holy Spirit in our Y el lives propósito de tener el Espíritu Santo en nuestras is to vidas lead and guide us into truth. es para llevarnos a toda verdad. God has promised that he would never leave us nor forsake us, Dios ha prometido que nunca nos abandonará ni nos that he would be desamparará, with us until the ends of the earth. que Él nos va a llevar hasta el final del mundo. And he has given us his word. Y Él nos ha dado su palabra. Everybody say his word. Todos digan su palabra, His word, su palabra, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. que es una lámpara a nuestros pies, una luz en el So camino. God has done his part. Dios ha hecho su parte. Tell your neighbor, God has done his part. Dígale al que está a su lado, Dios ha hecho su parte. God has already done what he needs to do. Dios ya ha hecho lo que Él It necesitaba is hacer. now our responsibility Ahora es nuestra to do our responsabilidad part. hacer nuestra parte. And what the Apostle Paul was saying to the church at Colossae Y lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en is Colosa that we are to put to death. es que debemos hacer morir. It is something we do. Es algo que hacemos We are to nosotros. put to death the members of fornication and uncleanness and passion, Debemos hacer morir en nosotros la fornicación, la impureza, las pasiones evil desordenadas, desires, los deseos malos, idolatry. la idolatría. We are to put those things to death. Debemos hacer morir estas It is cosas. something we do. Es algo que nosotros Tell your neighbor it's hacemos. something we do. Dígale al que está a su lado, es algo que nosotros hacemos. Oh, come on, you can tell your neighbor it's something we do. Dígale al que está a su lado, es algo que hacemos Now nosotros. turn to Romans 8 and verse 13 for just a moment. Vayamos a Romanos 8, versículo 13 The por book un of momento. Romans, chapter number 8 and verse 13. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Notice again what the Apostle Paul says here. Note lo que el apóstol Pablo dice He aquí. says, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez, pero más despacio. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ajá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. It is something we do. Es algo que nosotros hacemos. We have the responsibility Nosotros tenemos la to put to responsabilidad death anything in our lives de hacer morir cualquier cosa that en would nuestras cause vidas us to live unholy. que nos cause el no vivir en We santidad. have to do that. Debemos hacer esto God nosotros. has given us his Spirit. Dios nos ha dado su God has espíritu. given us his word. Dios nos ha dado su palabra. God has forgiven us of our sins. Él nos ha perdonado los God has pecados. broken the dominion of sin in our lives. Él ha quebrantado ese And dominio del now pecado we en have nuestras a vidas. responsibility Y ahora nosotros tenemos la to live responsabilidad holy de lives. vivir una vida It en is santidad. something we do. Es algo que nosotros hacemos. So what does it mean to put to death? Así que, ¿qué significa el hacer morir? Well, in the original language, En el lenguaje original, in the King James Version, en la versión King James, it uses the word mortify. utiliza la palabra mortificar, That means to destroy its strength, que significa destruir sus fuerzas, to destroy its vitality, destruir su or vitalidad, to destroy its function, o destruir su or to funcionamiento, subdue it, o simplemente or dominarlo, to overcome it. o amortiguar, So vencerlo. if we are to put something to death, Si vamos a poner algo en la muerte, o that means hacerlo we are morir, to break it in our lives. significa que debemos romperlo We en are nuestras to vidas. overcome it out of our Debemos lives. vencerlo en nuestras It is vidas. something you and I do. Es algo que usted y yo Now debemos we have hacer. the help of the Holy Spirit. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. We have the forgiveness of sin. Tenemos el perdón de We pecados. have the Word of God. Tenemos la palabra
palabra But de if Dios. we are going to live holy lives, Pero si vamos a vivir vidas en we're santidad, going to have to do something. nosotros tenemos que hacer algo. So how do we accomplish this? Así que ¿cómo logramos esto? See, even though the scriptures are clear that putting to death in the body is something we do, Aunque la Biblia es muy clara en decir que al hacer morir estas cosas es algo que we nosotros cannot hacemos, accomplish this in our own strength. no lo podemos lograr con nuestras propias Our own fuerzas. strength, it is impossible to accomplish Con this. nuestras propias fuerzas es imposible We can lograr esto. only overcome sin Solamente podemos vencer el when we pecado draw on the strength of the Holy Spirit. cuando extraemos la fuerza del Espíritu Santo. That's why we have the Holy Por Spirit. eso tenemos el Espíritu It Santo. leads and it guides us Eso nos lleva, nos guía into truth. a toda verdad. It is through the power of the Spirit in our lives Es por medio del poder del that Espíritu we en can nuestras vidas overcome sin. que podemos vencer el pecado. But we have to do our part. Pero debemos hacer nuestra parte. The Holy Spirit can lead us and guide us, El Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede llevar, but we have to be willing to follow. pero debemos estar dispuestos a seguirlo. It's not that the Spirit is not willing to lead. No es que el Espíritu no está dispuesto a The liderarnos. question is, are we willing to follow? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguirlo? You have to follow the leading of the Spirit. Tienes que seguir el liderazgo del Espíritu. So how do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Well, you first have to develop some convictions in your life. Primero tienes que desarrollar algunas convicciones en tu vida. And one of the first convictions that you need to develop Y una de las primeras convicciones que debes is that desarrollar we are required to live holy lives. es que se requiere que vivamos vidas en santidad. It amazes me as children of God Me sorprende a mí como who hijos have de been Dios born again of water and of spirit, que han nacido del agua y del that Espíritu, somehow we never develop a conviction que de alguna manera nunca that desarrollamos we una are to live convicción holy lives. que debemos vivir en It is santidad. something God expects of us. Es algo que Dios espera de For the Bible nosotros. says, without holiness, La Biblia dice que sin santidad no man is going to see the nadie Lord. verá al Señor. So we need holiness in our lives. Así que necesitamos la santidad de Therefore, nuestras we need vidas. conviction in our Así lives. que necesitamos We convicciones need en to have a nuestras vidas. conviction Necesitamos tener that la whatever convicción is de necessary lo que sea que to fuese live a necesario holy life, de vivir una vida en we are santidad. willing to do it. Nosotros estamos We have to dispuestos be a willing to hacerlo. get on our knees Debemos estar dispuestos and a say, God, arrodillarnos whatever is y decir, necessary, Dios, lo que sea que fuese whatever you have to necesario, remove out of my lo que life, sea que debes quitar de whatever mi you vida, need to change lo in que my sea que life. tienes que If cambiar I en mi have to vida. lose Si friends, tengo que perder amigos, I'll get rid of friends. me voy a deshacer If de I have to amigos. change location, Si tengo que cambiarme de I'm going lugar, to change voy a location. cambiarme de If I have lugar. to change a job, Si tengo que cambiar de I'm trabajo, going to change a voy a job. cambiar But de whatever trabajo. I need to Pero do, lo que sea que in order necesite to live a hacer holy para life, poder vivir una vida en I'm santidad, willing to do it. estoy Because dispuesto a God, I hacerlo. want to please you. Porque quiero agradarte, Dios. See, we have to be convinced Debemos estar that if convencidos there is no holiness, que si no hay santidad, we're not going to see God. no vamos a ver a Dios. We got to have holiness in our lives. Debemos tener There santidad en needs to nuestras be that vidas. deep conviction in our spirit Tiene que haber esa convicción profunda en nuestro that espíritu. we are going to do whatever it takes Que vamos a hacer lo que sea necesario to live a holy life. para vivir una vida en santidad. I remember getting counsel and advice prior to getting married many years ago. Yo recuerdo que se me dio un consejo antes de casarme mucho tiempo My atrás. wife and I will celebrate 30 years of marriage this November. Mi esposa y yo vamos a celebrar 30 años de matrimonio este noviembre. Amen. 30 years. 30 años. But I remember the counsel I was given, Pero recuerdo el consejo que and se me it dio. went something like Y this. fue algo parecido a eso. Divorce is never an option in the child of God's El life. divorcio nunca es una opción en la vida de un hijo de So Dios. whatever you got to do to make it work, do it. Así que lo que sea que tengas que hacer para hacerlo funcionar, hazlo. That was the counsel I Fue el received. consejo que recibí. You got to figure it out. Tienes que descubrirlo, You gotta darte make cuenta, tienes changes. que hacer cambios. But whatever is Pero necessary, lo que sea que you fuese need to make necesario, that marriage work. tienes que hacer que ese matrimonio funcione. Amen.
It's no different than living for God. No hay diferencia en vivir para You got to Dios. live a holy life. Tienes que vivir una vida And en santidad. whatever it takes Y lo que sea que to tengas que hacer separate yourself from the world para separarte del mundo and draw closer to y God, acercarte a Dios, then that's what you need to do. eso es lo que necesitas You hacer. may need to change friends in your Puede life. que tengas que cambiar amigos en tu vida. Then change friends in your Entonces life. cambia a los amigos. You might need to change a job. Puede que tengas que cambiar de trabajo. Then change the job. Entonces cambia el But trabajo. you have got to do whatever you can Pero tienes que hacer lo que sea que to live tengas a que life hacer of holiness. para vivir una vida en santidad. But one of the first things you need to do Una de las primeras cosas que is you got to necesitas have a hacer change of mindset. es que tienes que cambiar tu mentalidad. See, your minds have been accustomed to the world's value system. Tu mente está acostumbrada a los valores de este mundo. From the moment of birth, Desde el momento de tu you were nacimiento, molded and shaped into the value system of this world. fuiste moldeado, informado en el sistema de valores de este And then mundo. when you became a Y Christian, cuando te conviertes en you cristiano, received a new value system. recibes un sistema de valores You nuevo, received a new way of looking at things. una nueva manera de ver las cosas. Now, see, the world is constantly trying to get you to embrace their value system. El mundo está constantemente tratando de que tú aceptes su sistema de valores Through news and through media, por medio de las noticias, through de las redes sociales, technology, la and tecnología through the spirit of the world. y el espíritu del It is mundo. constantly trying to influence you Están constantemente tratando and de get you to influenciarte embrace its value system. y hacer que aceptes su sistema de But valores. you're a child of God. Pero eres un hijo de Dios. Tell your neighbor, but you're a child of Dile God. al que está a tu lado, tú eres un hijo We de have a Dios. new value Tienes system. un nuevo sistema de We have a valores. new king. Tenemos un nuevo We rey. live in a new kingdom. Vivimos en un nuevo There are reino. new rules in that Son kingdom. hay nuevas We're reglas no en ese longer reino. of this world. Ya no somos de este We're the mundo. children of light. Somos los We're hijos de no luz. longer the children of Ya no darkness. somos los hijos We de are las heirs tinieblas. of Somos salvation. herederos de salvación. We change the way we think. Cambiamos la manera en la We que have to pensamos. develop a new mindset. Debemos desarrollar una nueva This is mentalidad. what we have to do. Esto es lo que tenemos que If hacer. it pleases God, Si agrada a Dios, that's what I'm going to eso do. es lo que voy a hacer. If it doesn't please Si no God, agrada a Dios, I'm going to stay away from voy it. a alejarme de eso. And that's something you and I do. Es algo que usted y yo debemos hacer. You have the mindset of the world. Tienes la mentalidad del mundo. You have the mindset of God. Tienes la mentalidad de Dios. And you have to choose Y tienes que decidir which mindset you're going to have. qué mentalidad vas a tener. Turn to Romans 12:2 for just a moment. Vayamos a Romanos 12:2 por un Very momento. familiar portion of Scripture. Una porción de la escritura muy familiar. The Apostle Paul again writing to the church. El apóstol Pablo una vez más escribiendo a la He iglesia. says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, A este siglo. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Amen. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. It is something you and I have to do. Es algo que usted y yo debemos hacer. You just can't wait for the Holy Spirit to do it. No puedes esperar que el Espíritu Santo lo haga. The Spirit has done its part. El Espíritu ya ha hecho You su have to parte. do your part. Tú tienes que hacer tu You have to parte. transform the mind. Debes transformar la mente. How do I do that? ¿Cómo hago esto? Get into this book right here. Entra en este libro Start aquí. to read this book. Empieza a leer el Start libro. to study this book. Empieza a estudiar Start el to libro. meditate on the Bible. Empieza a meditar en la Replace Biblia. the old thoughts. Reemplaza los viejos with new pensamientos thoughts. con nuevos Old way of pensamientos. thinking. La vieja manera de New way vivir of con la thinking. nueva manera de Old way pensar. of living. La nueva manera de New vivir way of living. con la vieja manera de Something vivir. you do. Es algo que tú haces. Only if you change the way you think Solamente si cambias la manera en la que piensas, will you change the way you live. vas a cambiar la manera en la que vives.
If you don't change the way you think, Si no cambias la manera en la que you won't piensas, change the way you live. no vas a cambiar la manera en la que vives. If any man be in Christ, Si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. All things are passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, all things become He new. aquí todas son Put hechas it up there, nuevas. 2 Corinthians 5:17 in Spanish. Segunda de Corintios I think I'm 5:17. correct. I hope I'm correct. 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. We have, is it there? There it is. Is that it? Yeah. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Total. Let's all read it together. Leámoslo todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí everything changes. Todo cambia. Say it, everything changes. Diga, todo cambia. You're a new creation. Eres una nueva criatura. The old man dies. El viejo hombre A murió. new man is El born. nuevo hombre vive. So let's talk about the word of God for just a moment. Hablemos de la palabra de Dios por un momento. Go to Deuteronomy 17 and 19. Vaya a Deuteronomio capítulo 17, versículo Deuteronomy 19. chapter 17 and verse 19. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. This was an instruction that God gave to all of the kings of Israel, Esta fue una instrucción que Dios le dio a todos los reyes de those Israel, who were leading the children of God. aquellos que lideraban al pueblo de Dios. These were the instructions from God to these future kings. Estas eran las instrucciones de Dios a estos futuros Go ahead reyes. and read it in Spanish. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. God's instruction to these future kings Las instrucciones de Dios a estos was that futuros you were reyes to read and meditate on the law of God es que deben leer y meditar la palabra de all Dios the days of your life, todos los días de and su that vida, you are to be careful to observe the words of the Lord. y que tienes que tener cuidado en llevar las palabras de Dios. In other words, it's not just enough to read it, No es solamente leerla, but you have to follow it. tienes que seguirla. See, the thing, when we come to God, Cuando venimos a Dios, we think we can negotiate with Him. pensamos que podemos negociar con Él. God's not going to negotiate with you. Dios no va a negociar contigo. He's given you His word. Él te da su palabra. God says, I have forgiven you. Dios te dice, te he I perdonado, have saved you. te he I salvado, have broken sin's dominion in your he life. roto el dominio del I pecado en have tu given vida, you my word. te he dado mi I palabra, have given you my spirit. te he dado mi espíritu. Now start obeying. Ahora empieza a obedecer. Jesus said in John 14:21, turn there. Jesucristo dijo en Juan 14:21, vayamos allá. John 14 and verse 21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a él. Say it again, read that for me. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. It seems pretty clear from the words of Christ Es muy claro en las palabras de Cristo that obedience to God's word que la obediencia a la palabra de Dios is the pathway to righteousness. es el camino a la justicia. There comes a point in our lives Llega un punto en nuestras vidas that we have to choose to obey. que debemos decidir el And obedecer, it's never easy y nunca es fácil because you have the old nature porque tienes la vieja and you naturaleza have the new nature. y tienes la nueva And they're naturaleza, always at war with each other. y siempre están en guerra una con la The old otra. nature wants what it's always wanted. La vieja naturaleza quiere lo que siempre ha querido y tenido. The new nature says there's another way. La nueva naturaleza dice hay un nuevo camino.
And whichever voice becomes more dominant in your life, Y la voz que sea más dominante en tu vida, that's the voice you're going to obey. esa es la voz que vas a obedecer. So what voice is dominant in your life? Así que, ¿cuál voz domina tu vida? Is it the voice of God ¿Es la voz de Dios or the voice of the flesh? o la voz de la carne? Which voice has dominance in your life? ¿Cuál voz tiene el dominio en tu vida? One of the things we hope as parents when we raise our children Una de las cosas que nosotros esperamos como padres cuando criamos nuestros hijos is that our voice as parents es que nuestra voz como will padres be the predominant voice in the lives of our children. sea la voz predominante en la vida de That no nuestros matter hijos. what their friends say, Que no importa lo que digan no sus matter what amigos, their teachers say, no importa lo que digan our sus voice maestros, nuestra will voz always be the prominent voice in their life. sea la voz predominante en su vida. And if you've been a parent long enough, Y si has sido un padre lo you know how suficientemente, we're always competing with other voices. sabes como siempre estamos compitiendo con otras How many voces. parents can say amen? ¿Cuántos padres pueden decir amén? With technology the way it is today, Con la tecnología de la manera en la que está our el día de kids are hoy, exposed to numerous voices. nuestros hijos están expuestos a And muchas sometimes voces. if we are not careful, Y algunas veces si no tenemos cuidado, those voices become more prominent in the lives of our children esas voces pueden ser más predominantes en la vida de than nuestros our hijos own voices. que nuestra propia voz. It's no different. No hay We diferencia. have a father. Tenemos un padre. We're his children. Nosotros somos sus God's hijos. voice is speaking. La voz de Dios siempre habla. constantly speaking. Está For constantemente the word of hablando. God is living. Porque la palabra de The Dios word es of vida. God is powerful. La palabra de Dios The es word of poder. God is like a two-edged La sword. palabra de Dios es como It's una espada de doble constantly filo. speaking. Está But constantemente are you hablando. listening? Pero estás escuchando. Who competes with God's voice in your life? ¿Quién compite con la voz de Dios en tu vida? Who has more authority, the voice of God or the other ¿Quién voices? tiene más autoridad, la voz de Dios o las otras voces? Who is God having to compete with? ¿Con quién tiene que competir Dios? We used to sing a song many years ago, Cantábamos un canto muchos años atrás. and the line simply said, "Whose report will you believe?" Y el verso simplemente decía, ¿cuál reporte vas a creer? And then it says, "We shall believe Y decía, debemos creer the report of the Lord." el reporte del Señor. Look at Psalm 119 and 11 for just a moment. Veamos Salmos 119, versículos 11. David says, "Your word have I hidden in my heart that I might not sin against you." En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. One of the things that David learned Una de las cosas que David aprendió through his own mistakes por medio de sus propios is that errores the memorization of Scripture es que el memorizar las escrituras protects you. te protege. That's why you need to get in the Word of the Lord. Por eso necesitas entrar en That's la why you need palabra to de Dios. memorize Scripture. Por eso necesitas memorizar la Because the Word escritura. of God has power. Porque la palabra de Dios The tiene Word of poder. God has life. La palabra de Dios tiene vida. You got to memorize God's Word. Tienes que memorizar la palabra de Dios. And in order to memorize God's Word, Y para poder memorizar la palabra de you ought Dios, to have a plan. tienes que tener un plan. What's your plan? ¿Cuál es tu plan? What's your plan to read and memorize God's Word? ¿Cuál es tu plan para leer y memorizar la palabra de Dios? You got to have a plan. Tienes que tener un plan. My plan doesn't have to be your plan, Mi plan no tiene que ser tu plan, but you got to have a plan. pero tienes que tener un plan. I get up every morning Yo me levanto todas las mañanas and I make my cup of coffee. How many have coffee in the morning? y hago mi taza de café. ¿Cuántos toman Amen. café en la mañana? No sugar, no milk. I drink it pure. Sin azúcar, sin leche, puro. And I take my Bible
y tomo mi And Biblia I go out on my back porch. y me siento ahí en el patio And de I la open casa. the Word of God. Abro la palabra de And I Dios begin to read the y Scripture. empiezo a leer la And then I escritura read it again. y la leo de I nuevo. want to saturate this mind Quiero saturar esta the mente first thing in the morning por lo primero que en la mañana with God's Word. con la palabra Because de I know Dios. when I go out there, Porque sé que cuando I'm voy gonna allá hear afuera all al mundo, kinds of voices. voy a escuchar todo tipo I'm de going to see voces. all kinds of things. Voy a ver todo tipo de So I got to cosas. have something that starts off me right. Así que tengo que tener algo con lo que empezar bien. Amen. In the beginning was the Word. En el principio era In el the verbo. beginning was the Word. En el principio In era the el beginning verbo. was the En el Word. principio era el You verbo. just got to get the Word of God in your Tienes que spirit. poner la palabra de Dios en tu espíritu. So you memorize Scripture. Así que tú memorizas la escritura. That way you can fight the enemy. De esa manera puedes pelear contra How el did enemigo. Jesus overcome temptation? Como Jesús venció las tentaciones Through the Word. por medio de la Through the palabra. word. Por medio de la palabra. But if you don't know the Word, Pero si no conoces la palabra, how can you use it? ¿cómo puedes usarla? Devil, wait just a minute. Let me go find some scriptures. Espérate, diablo, déjame buscar una escritura. Ain't going to work that No way. va a funcionar de esa manera. It's like the guy who decided he wanted to buy a pistol for protection, Como aquel que decidió comprar una pistola para protección. but he kept the pistol in one place and the bullets in another Pero él place. mantenía la pistola en un lugar y las balas en otro lugar. And when the burglar came, Y cuando vino el ladrón, he said, wait, let me load my gun. dijo, espérate, déjame cargar el arma. Too late then. Muy tarde para You need to eso. load your gun now. Necesitas cargar tu arma ahora. Load your mind with the Word of Tienes God. que cargar tu mente con la palabra de Dios. Because when that temptation Porque comes, cuando la tentación you can viene, speak the Word. vas a disparar You can la palabra. speak the word. Puedes declarar la It is palabra. written. Está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Escrito está. See, every one of us know the temptations that get us. Cada uno de nosotros conoce las tentaciones Right. que tenemos. You can just ask all the young adults that went with me to El Salvador. Pueden preguntarle a todos los jovencitos que fueron conmigo a El Since Salvador. Sister Shivers wasn't there, I was okay. Como la hermana Shivers no estaba ahí, yo estaba Every tranquilo. night we had ice cream. Todas las noches teníamos helado, Because ice cream speaks to me. porque el helado de alguna manera me habla. Right, Martine? Where did I take you? ¿A dónde te llevé, Martín? Ice cream every night, right? A los helados todas las noches. I know I'm making fun, but you know what bothers you. Usted sabe lo que lo molesta a usted. You know the sin that so easily besets you, Usted sabe cuál es el pecado que está muy fácil delante de usted. right? I think it's Hebrews 12, 1 and 2. Put that up there. Hebrews 12, 1 y 2. I think that's it. Start in Hebreos English, 12, 1, 2. just in case I'm not right. Let me see if I'm right. Wherefore, seeing also we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Is that it? Hebreos 12, 1 y 2. Am I correct? No. Hebrews 12, 1 and 2. He's getting close. Just keep there. All right. Well, that's in a different. Therefore, seeing we are surrounded with so great, let us run with. Okay, that's it. Put it in Spanish now. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Correct? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Read that again. Corramos No. con paciencia. Go back to the beginning. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. You know what the sins are in your life Tú sabes cuáles son los pecados en tu vida that trip you up, que te hacen caer. right? We all have them. Todos los tenemos. I'm not tempted with alcohol. Yo no tengo tentación con el There's no alcohol. temptation. No hay The tentación enemy, para mí. it's not going to be there. No me molesta I'm not enemigo. tempted to smoke a cigarette. No tengo la tentación de I fumar. grew up with that in my home. Yo crecí sin nada de eso en mi I hogar. hated it. Lo odio. Right?
He's not going to tempt me with that. No me vas a tentar con I'm eso. not tempted to do drugs. No estoy tentado a I las don't even drogas. like taking aspirin. Ni siquiera me gustan las aspirinas. Ask my wife. I hate Pregúntenle a mi medicine. esposa, no me gustan las medicinas. Okay? I'm not going to be tempted. No me vas a ser tentado I'm con not eso. going to be tempted to eat broccoli. No me vas a tentar a comer brócoli. But I know what my temptations are. Pero yo sé cuáles son mis Right? tentaciones. So I'm not going to go around those things. Así que no voy a acercarme a esas cosas. And then I memorize scripture Y recuerdo las that escrituras deals with those que things. tratan con So esas when the tentaciones. temptation Así comes, que cuando la tentación I viene, can speak the word. yo puedo And declarar let la me tell you, when palabra. you begin to speak the Y cuando word, empiezas a declarar la there is palabra, something that stirs up in hay your algo que se spirit. mueve en tu espíritu. And there is a power that Y hay un comes poder que because the sale. word of God has power. Porque la palabra de Dios tiene poder. Speak the word of God. Declara la palabra de Dios. Amen. And this is me. It may not work for you. Esto es para mí, puede que no I funcione get para so usted. frustrated Pero me frustra tanto with the questions that I get, especially from young people, con las preguntas que me hacen, especialmente los about jóvenes. why can't I do this? ¿Por qué no puedo hacer Or the esto? Bible doesn't say this is wrong. La Biblia no dice que esto está malo. And, well, I don't find it in Scripture. Yo no lo encuentro en la escritura. It didn't say thou shalt not. No me dice no And debes. we're always trying to negotiate what is acceptable and what's Y not. siempre tratan de negociar lo que es aceptable y no es aceptable. Right? And we see it all the time. Lo vemos todo el tiempo. These are the questions I ask myself. Estas son las preguntas que yo me hago. The first question, La primera pregunta, does it help me physically, ¿me ayuda físicamente, spiritually, espiritualmente or mentally? o mentalmente? If I do this, Si hago esto, is it going to help me ¿me va a ayudar physically, físicamente, spiritually, espiritualmente or mentally? o mentalmente? If it's not going to help me, Si no me va a ayudar, why do I do it? ¿por qué lo hago? Let me just say what Paul said, 1 Corinthians 6:12. Déjame decirle lo que dijo Pablo, 1 de Corintios 6:12. Listen to what the Apostle Paul says, 1 Corintios 6:12. Go ahead and Escuche read lo que it. el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Otra vez. Todas las cosas me son lícitas, Ajá. mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. But it may be lawful, Puede que sea but I'm not going to ilícito, be brought under the power of it. pero no me voy a llevar bajo el dominio de Let me ello. just say where I get this often, Déjame decirte lo que siempre me dicen: the drinking of alcohol. el beber alcohol. Pastor, what's wrong with drinking alcohol? ¿Qué hay de malo en beber alcohol, What's pastor? wrong with a little wine? ¿Qué hay de malo en un poco de vino? Even Paul told Timothy to drink a little wine for his Aún often Pablo llevó a infirmities. Timoteo a beber vino. Right? So we have this argument. Así que tenemos esta discusión. Well, alcohol can bring you under its control. El alcohol te puede llevar bajo su control. Amen? Amén. Oh, Amén. that was a light amen, wasn't it? It was very light amen. We might need to clean out our refrigerator tonight, right? Alcohol has the potential El alcohol tiene el potencial to be very destructive. de ser muy destructivo. Amen? Amén. So why would I want to bring that in my life? Así que ¿por qué quería yo It's traer not a eso a mi matter whether vida? it's lawful or not. No es problema si se puede o no se There's a lot puede. of things that may be lawful, Hay muchas cosas que puede que sean legales, but it's not necessarily good, pero no son necesariamente buenas. right? It's lawful to eat ice cream, Se puede comer helado, but a half a gallon a day might not be expedient. pero puede que la mitad de un galón al día no te haga bien. Amen? So I have to ask myself, Así que debo preguntarme, how is this going to help me? ¿cómo me va a ayudar esto? Is it going to help me physically? ¿Me va a ayudar físicamente? Is it going to help me mentally? ¿Me va a ayudar Is mentalmente? it going to help me ¿Me va a spiritually? ayudar If espiritualmente? it's not going to help Si me, no me va a ayudar, should I be doing it? ¿debería hacerlo?
Second question I ask, La segunda pregunta que me hago, will it bring me under its power ¿me traería bajo su or poder under its influence? o bajo su influencia? Social media. Las redes sociales. I can't find a scripture that says thou shalt not look at TikTok. No encuentro una escritura que dice no verás el TikTok. Thou shalt not post on Facebook. No debes postear en Facebook. But if social media Pero las redes sociales, becomes so dominant in your life, si se convierten, si toman dominio de tu vida. I'm sitting at a dinner table with 13 of our kids, right? Estoy sentado ahí en la Right. mesa, en la cena, con 13 jóvenes. Pastors buying them a meal. El pastor le está pagando la I felt comida. like it was the Last Supper. Era como la última cena. I was at the head of the table. Yo estaba ahí a la cabeza de la mesa. And they're on one side, Judas, digo, And en on the un other lado side- y el otro lado. and at the end of the table Y al final de la mesa were the Salvadorans. están los salvadoreños. Right. I'm looking out, Estoy viéndolos a todos. 4 of our kids over here, 4 de los jóvenes acá, 4 over here, 4 acá de este lado. all on their phones. Todos en sus teléfonos. Am I right? The end of the table, Al final de la mesa, 5 Salvadorans here, 5 Salvadorans here. 5 salvadoreños aquí, 5 salvadoreños And acá. they're just talking. Y están hablando They don't have entre phones. ellos. Están divirtiéndose entre ellos. And God spoke to me. Y Dios me habló. They couldn't survive without their phones. Ellos no pueden sobrevivir sin sus teléfonos. I think they'd go through withdrawals. Eso los va a llevar a la locura. If you can't go without a phone, Si no puedes pasar el día sin el it teléfono, controls you. eso te controla. Amen. It's true. I'm not going to let anything No voy a dejar que nada control me. me controle. If social media, Las redes sociales, get rid of it. deshazte de ellas. If it's a television, Si es la televisión, get rid of it. deshazte de ella. Amén. You're not sure whether to clap or not. No estás seguro si aplaudir o no. Coffee. El café, If you can't live without it, si no puedes vivir sin eso. uh-oh. Now don't miss. I didn't say coffee was sin. I never said No that. dije So que el café era pecado. I'm just not going to allow anything in my life Simplemente no voy a permitir nada that en mi can vida gain control over que my pueda life. tener el control sobre mi vida. Third thing I ask myself, La tercera pregunta que me hago, will it hurt other people? ¿va a lastimar a otras personas? See, there's a lot of things that may be lawful to me, Hay muchas cosas que quizás sean legales para but mí, I won't do it pero no las hago because I'm a pastor. porque soy pastor. I don't want it to hurt other people. No quiero lastimar a otras personas. Paul said we're living letters. Pablo dice que somos cartas leídas. We are known and read of all men. Estamos en conocimiento de As todos los believers, hombres. Como We have a creyentes testimony. tenemos un testimonio. As believers, Como creyentes we're ambassadors. somos embajadores. As Como believers, creyentes we're salt and we're light. somos sal, somos luz. There are just some things we may not do Hay cosas que quizás no hagamos for the benefit of others. por el beneficio de otros. Final question I'd ask myself, La pregunta final que siempre me hago, will it glorify God? ¿glorificará a Dios? Because I was created Porque fui creado to glorify para God. glorificar a Dios. I was created Fui creado to bring glory to para God. traer gloria a Dios. So we have a responsibility Así que tenemos la for our responsabilidad own holiness. por nuestra propia Aaron, you can get santidad. ready to come. Singers, you can come. We have a responsibility. Tenemos la responsabilidad.
Now, thank God for the Spirit. Gracias a Dios por el Espíritu. We can't do it without the No Spirit. podemos hacerlo sin el Espíritu. But we also have a responsibility Pero también tenemos la to allow responsabilidad the Spirit to work in our life, de permitir al Espíritu que trabaje en nuestras vidas, to submit to the Spirit of God, de someternos al Espíritu de Dios, to obey the Word of God, de obedecer la palabra de Dios, to allow the Spirit to lead and guide us into truth. permitir que el Espíritu nos lleve, nos lidere a toda verdad. That's how you're going to live a holy life. Así es que vas a vivir una vida en santidad. The first thing that's absolutely necessary Lo primero es absolutamente is you have to necesario. be born again. Debes nacer de nuevo. Amen. But once you're born again, Pero una vez que hayas nacido de nuevo, you have the ability tienes la habilidad to live a life that pleases God. de vivir una vida que That agrade brings a honor to Dios. God. Una vida que honre a Dios. Amen. Amén. So let's recognize the things in our lives Reconozcamos esas cosas en nuestras vidas that hinder us. que nos We dañan. all have them. Todos las tenemos. Some of them have been passed down from generations. Algunas de ellas han sido pasadas de We generación en call those generación. iniquities. Les llamamos iniquidades, But you identify them pero las identificas and you break them y las quiebras, because God's calling you to holiness. porque Dios te ha llamado a la santidad. God's calling you to live a holy life. Dios te ha llamado a vivir una vida en And I'm going to santidad. tell you, in the beginning, Y les voy a decir en el principio, it's a painful process es un proceso doloroso, because you give up a lot of things. porque tienes que soltar muchas cosas. But I'm telling you, after living for God as long as I've lived for God, Pero después de vivir para Dios lo tanto que he vivido para everything Dios, I have lost, todo lo que he perdido, everything that I have given up todo lo que he entregado, means nothing to me now no significa nada para to mí what ahora, God has given me. contrario a lo que Dios me I ha wouldn't dado. trade this life for anything. No cambiaría esta vida por nada. I wouldn't trade knowing God for anything. No cambiaría a Because Dios por God nadie, has been good to me. porque Él ha sido bueno Stand to your conmigo. feet across this Pónganse de building. pie. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for your word. te agradezco por tu Father, palabra, I thank you for your spirit. te agradezco por tu espíritu, I thank you how you have led us and you have guided te us. agradezco por cómo nos has llevado, Father, I nos has thank you guiado, for speaking to our spirit por hablar a nuestro espíritu and helping us, Father. y ayudarnos, We Padre. thank you for salvation. Te ayudamos, te agradecemos por la Thank you, God, salvación. for salvation. Gracias por la Now, Father, salvación. I pray tonight Oro esta that noche, you would Padre, just begin to speak to our hearts. que empieces a hablar a nuestros corazones. Identify in our lives Identifica en nuestras those vidas areas that we need to be placed under the blood. esas áreas que necesitan ser puestas bajo la Things that we sangre. need to break in our life. Cosas que debemos quebrantar en nuestras Things that vidas. we need to change. Cosas que debemos And then cambiar. give us the power and the strength Y danos el poder y la fortaleza through your word por medio de tu to make palabra the changes that are para necessary. hacer los cambios In necesarios Jesus' en el name. nombre de I open Jesús. this altar. I want you to come right now. Yo abro este altar, And quiero que let's todos spend a few vengan. moments in prayer with the Lord. Pasemos unos minutos en Let us oración con el just Señor. fill this altar right now. Simplemente llenemos este And let altar us lift up our voices toward y heaven. levantemos nuestras voces a And let los us begin cielos to worship our y Creator. empecemos a adorar a Let's nuestro worship the Creador. King of Kings Adoremos al Rey de and Reyes the Lord of y Lords. Señor de Señores. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa